En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
El tener un encuentro personal con Jesús es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar al ser humano. Tener un encuentro con Jesús es algo especial. Hemos venido tratando esta serie sobre una conversión genuina. Ya hablamos de la conversión del apóstol Pablo y también hemos estado compartiendo con ustedes la conversión de aquel hombre llamado Zaqueo. Tener un encuentro con Jesús, recuerda, es lo más especial, lo más maravilloso que le puede acontecer al ser humano. Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Deseando de todo corazón que el Dios del cielo continúe bendiciendo tu día de una manera especial y que todo lo que emprendas y haga sea bendecido. Queremos dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que están allí en línea con nosotros, por cada uno de aquellos que se comunican con nosotros, por cada uno de aquellos que dan me gusta a las enseñanzas, a los videos, de aquellos que comparten con otros y así está ayudando a difundir la palabra, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido compartiendo con ustedes una serie que hemos titulado Una conversión genuina, basándonos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estamos compartiendo el tema la conversión de Zaqueo según Lucas capítulo 19 versículos 1 al 10. Esta es la segunda parte de este tema. Según lo que nos relata el Evangelio de Lucas, la conversión de Zaqueo es un vivo ejemplo de una conversión genuina. Ya vimos los obstáculos que Zaqueo tuvo que superar para ver a Jesús. Vimos cómo hizo un compromiso con sus propias palabras, según el capítulo 19 de Lucas, el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos acá a un recaudador de impuestos siendo transformado al tener un encuentro con Jesús. Él muestra un deseo auténtico de conocer a Jesús. Importante tener en cuenta este interés, el interés de Zaqueo por saber, conocer quién era Jesús. Cuando Jesús lo llama y va a su casa, Zaqueo responde con alegría y recibe al maestro en su casa con gozo. Cuando Zaqueo está encima del árbol, Jesús lo mira y, como decíamos en días pasados, Zaqueo salió a mirar a Jesús y resulta que Jesús lo mira a él. Y no solamente lo mira, sino que lo llama por su nombre. Cuando éste obedece y baja del árbol, dice la expresión que él iba gozoso. Pero hay algo allí que debo tener en cuenta. Y juntamente usted conmigo, allí en su casa, en el lugar donde está en esta hora, tengamos en cuenta esto. Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Según el versículo 5 del capítulo 19 del Evangelio según San Lucas lo dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿a cuál lugar? Iba al lugar donde estaba plantado el árbol donde se había montado Zaqueo, y pasó por allí Jesús, y Jesús miró hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, ojo a esto, es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo está interesado en conocer a Jesús.
Ahora se da cuenta que Jesús no solamente lo mira, sino que Jesús lo llama por su nombre y le dice, decíamos el día pasado, hablando, le da una orden: date prisa, desciende. Desciende porque hay un propósito en este encuentro entre tú y yo. Y es que hoy pose yo en tu casa. Hace un tiempo estuve compartiendo con unos amigos este tema de posar en tu casa, que Jesús pose en tu casa. La Biblia dice claramente a la iglesia, a aquellos individuos, a aquellos hombres que han aceptado por fe a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y que han tenido esa gran experiencia de tener una conversión, que somos templo del Espíritu Santo y que es necesario que demos testimonio de que somos hijos de Dios y que demos frutos, porque por los frutos se nos va a conocer quiénes somos. Y es necesario que Jesús more en nuestra casa. Tenemos la garantía de ser el templo del Espíritu Santo. Tenemos la garantía de que Jesús está con nosotros. Y tenemos la garantía de que somos hijos de Dios. Y eso es lo que le está brindando Jesús a Zaqueo. Zaqueo, desciende, bájate de ese árbol, date prisa. Compartíamos y decíamos que es necesario que muchos de nosotros nos bajemos de ese árbol donde estamos. Porque muchas veces estamos embarcados, montados en el árbol del ministerio. No hay quien nos baje de allí. Llámese cualquiera, como se quiera llamar el ministerio, el cargo que tenemos, la unción, la gloria que nos brota por los poros, y no hay quien nos toque ni quien nos mire porque somos los santos, somos los ungidos de Jehová. Bájate de esa nube. Yo no te estoy diciendo en esta hora que te bajes de esa nube, te estoy diciendo bájate del árbol, porque es necesario que lleguemos a encontrarnos con Jesús, porque muchas veces nos elevamos tanto que se nos olvida quién es el dueño de la obra y quién fue el que nos llamó y quién fue el que nos dio el ministerio. Y por eso hay que bajarse de ese árbol, bajarse del árbol donde estamos montados, donde de pronto una vez nos montamos para querer ver a Jesús, pero ahora no nos montamos para querer ver a Jesús, sino que nos montamos para nosotros recibir el aplauso, para nosotros recibir la fama, para nosotros recibir renombre. Ojo con eso, bájate del árbol. Sigo con Zaqueo. El deseo de restituir 4 veces más. ¡Ah, qué bendición! 4 veces más si había ofendido o defraudado a alguien. Esto refleja un cambio de corazón y un verdadero arrepentimiento, lo cual es fundamental en la conversión total de un individuo, tal como lo señala Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí se enfatiza la importancia de confesar a Jesús como Señor y creer en Él. De tener esa maravillosa oportunidad de tener ese encuentro con el Señor Jesús. Y yo no sé cuántos de los que me están escuchando han tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Yo sé que es mucha la gente que nos escucha en diferentes lugares y han tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Pero no es solamente tener un encuentro con Jesús, es lo que viene después de ese encuentro, que es lo que le sucede a este hombre. Por lo tanto, si Jesús se hace Señor de tu casa, se hace Señor de tu vida, Él es el que tiene que mandar en tu vida, es el que tiene que comandar. Por lo tanto, la conversión de Zaqueo es genuina,
ya que su vida y acciones transformadas fueron al encontrarse con Jesús. Y esas acciones y esa vida transformada son testimonios del poder salvador de Cristo. Y se afirma mucho más con la declaración que hace Jesús en la casa de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, según el versículo 9. Y dice la Escritura lo siguiente. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, señalando a Zaqueo, también es hijo de Abraham. De pronto nadie había reconocido a Zaqueo por el hecho de ser hijo de Abraham, de la descendencia de donde venía, sino que lo conocían de pronto por un apelativo: el recaudador de impuestos, el rico, el pequeño de estatura. Voy a usar un término fuerte: el enano. Hace un tiempo nosotros dábamos un mensaje en nuestra congregación que por misericordia de Dios pastoreamos, y le decía a la congregación que Dios llama a las cosas por su nombre, que no le ponga remoquete a las cosas, que no le ponga remoquete a las personas, a los individuos, que a veces decimos el negro, el flaco, el gordo y cantidad de remoquetes. Y nos pasó una anécdota con un hermano de nuestra congregación que dice que en el lugar de trabajo había un señor que se encargaba de recoger todo lo que salía de allí del lugar de trabajo, y le conocían como el chatarrero. Y el chatarrero para acá, esto es del chatarrero, esto es para el chatarrero, allá viene el chatarrero, allá va el chatarrero. Y el hermano dijo, nos enseñaron que hay que llamar las cosas por su nombre. Él tiene que tener nombre. Y el hombre le pregunta, chata, diminutivo para chatarrero, ¿cómo es tu nombre? Y le dijo, yo me llamo Alberto. Y el hermano que había escuchado el mensaje y que le dijo cómo se llamaba, le preguntó cómo se llamaba, pues resulta que el hermano se llamaba Alberto. Y entonces dijo, oh, tanto tiempo conociendo al chata y no sabía que éramos tocayos. Bendito sea el Señor. Si te das cuenta que es necesario llamar las cosas por su nombre, llamar al individuo, a la gente por su nombre. Y es lo que hace Jesús. Llama a Zaqueo. Y le dice a Zaqueo, no le dice, hey, recaudador de impuestos, decía el día pasado, etiquetamos a la gente. Y tengamos en cuenta que al Dios al que servimos nos llama por nuestro nombre. Y si te va a llamar a ti, no va a llamar a otro, te va a llamar a ti. Y te llama por tu nombre. Y te va a decir, mío eres tú, eres pertenencia de Dios. Cuando Zaqueo acude al llamado de Jesús, obedece y va a la casa y lo lleva a su casa, entonces Jesús le dice, es necesario que hoy more yo en tu casa o que pose yo en tu casa. Entonces se está diciendo, es pertenencia mía y yo soy pertenencia de Él. Nos pertenecemos el uno al otro. ¡Qué maravilloso es Dios! Por eso es que los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, sabemos que es maravilloso ese encuentro. Hace un tiempo ministrábamos en una campaña y había un hombre que había llegado a la iglesia y tenía un nombre bien bueno, bien hermoso, porque tenía nombre de escritor. Y el hombre se llamaba Jorge Isaac. Y Jorge Isaac era un tipo que cantaba en los buses del pueblo donde residía. Y todo el mundo lo conocía como Diomedes popularmente, porque cantaba toda la música de ese señor. Y comenzó todo el mundo y se le conocía así. Jorge Isaac llega a la iglesia y todo el mundo en la iglesia le decía el nombre de la otra persona. Y un día alguien le preguntó, ¿cómo es tu nombre? Y él dijo, yo me llamo Jorge Isaac. Oh, pero tienes nombre de escritor. Y él, sí. Y estábamos en una campaña ministrando y este hombre era
tocaba el acordeón y cantaba. Y un día que estábamos en una de esas noches de campaña, alguien dijo, ¿y este no era el que cantaba en los buses? ¿Y este no era el que hacía? ¿Este no era el que gritaba? ¿Este no era el que...? Y yo le dije, sí señora, usted tiene toda la razón, era. Porque ahora ya no hace eso, ahora canta y alaba al Rey de Reyes y Señores de Señores y toca el instrumento para agradar, alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Eso es lo que hace una persona que ha tenido un encuentro personal con el Señor. Hay un cambio y es el cambio que obtiene Zaqueo. Y quiero ahora compartirte, porque el tiempo se me va, hablemos ahora de las características de la conversión de Zaqueo. La iniciativa de buscar a Jesús. Zaqueo venció los obstáculos de su baja estatura. Le importó el qué dirán de la gente al ver a un hombre tan importante como él, subido en un árbol, solo para ver a Jesús. ¿Sabe qué pasó allí con Zaqueo cuando se montó al árbol? Él allí venció el prejuicio. Lo otro es que a través de las cosas que vemos en Zaqueo, otra de las cosas que vemos en este hombre es la manera como acoge a Jesús en su casa. Ya lo decíamos, lo volvemos a repetir, con alegría. Estaba lleno de gozo, de que ese Jesús del cual había oído y él ahora quería ver, pero no podía porque la multitud tapaba a Jesús y él era pequeño de estatura y tuvo que buscar la manera estratégica para hacer lo que hizo. Y lo que él quería hacer era ver a Jesús. Y qué bueno que cuando él lo vio, Jesús lo vio a él también. Y no solo lo vio, sino que le llamó y le llamó por su nombre. Eso fue motivo de gozo y de alegría para aquel hombre llamado Zaqueo. Ahora, Zaqueo no solamente tomó la iniciativa de buscar a Jesús, buscar la manera de verle al montarse al árbol. No solamente lo dejó entrar en su casa por la palabra que Jesús le había dicho, es necesario que pose yo hoy en tu casa, sino que cuando él tiene un encuentro personal con Jesús, hizo una restitución material y prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres, sus propias palabras, y devolver 4 veces más a quien hubiera defraudado, cumpliendo así con la ley de la recuperación de daños. Lo contrario a lo que hizo el joven rico, cuando este hombre llegó diciéndole a Jesús que quién era su prójimo. Y Jesús le dice, y él dice, bueno, todas las cosas yo las he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice, bueno, eso está bien. Ahora te falta una cosa. Los que han escuchado la enseñanza o la reflexión, una cosa te falta, ¿saben a qué me refiero con esto? Cuando Jesús le dice, una cosa te falta, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y este hombre se puso muy triste porque eran muchas las riquezas, cogió y se fue de donde estaba la salvación, de donde estaba la vida, de donde estaba el que le podía dar no solamente la bendición material, sino la bendición espiritual, la verdadera bendición que él necesitaba, el gozo que solamente lo da el Espíritu Santo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente la da Jesús a través del Espíritu Santo. Otra de las cosas que vemos en Zaqueo
es que hubo la característica de un fruto de arrepentimiento. Ya lo hemos dicho antes. Jesús confirmó la autenticidad de su cambio al declarar que la salvación había llegado a su casa ese mismo día. Yo no sé, siempre que llego a esta parte, le decía en días pasados que a Zaqueo se le reveló, Jesús le revela a Zaqueo cuál es el propósito de la venida de él aquí a la tierra. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Cuando hay un hombre, una mujer que tiene un encuentro personal con Jesús, sabe a qué vino Jesús y sabe para qué lo llamó Jesús. Y cuando un hombre tiene un encuentro personal con Dios, cuando un individuo, cuando una mujer tiene un encuentro personal con Dios, no tiene necesidad de que lo empujen a hacer lo que le corresponde hacer. Y eso es lo que tiene la iglesia. Y la iglesia no tiene necesidad de que se le esté impulsando a hacer la obra porque ya sabe que le corresponde hacer. Yo no sé si usted está conmigo en esta hora, pero recuerde lo que le dijeron a Pablo. Aquel perseguidor de la iglesia de quien hablamos en días pasados. De esa transformación genuina que tuvo este hombre. Cuando aquel hombre llamado Ananías recibe el mensaje de parte del Señor y dice: ve, porque instrumento me es este. Y ahora él va a saber lo que le va a tocar hacer a él. Aleluya. Yo quiero terminar con esto, pero quiero ir a la palabra para que usted escuche lo que dice Jesús de un hombre al cual él llamó y tuvo un encuentro personal con él y tuvo una conversión genuina. Vuelvo otra vez a Saulo de Tarso, llamado el apóstol Pablo. Quiero compartirte en esta hora la escritura y dice así, Hechos capítulo 9, verso 10 en adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Ojo a esto. Ananías sabía qué le tocaba hacer, ahora se lo dijo el Señor. Y el Señor le dijo: para que no tengas excusa, a quien vio fue a ti. Y tú eres el que tienes que ir. Y que este Ananías entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ojo a esto, iglesia que me escuchas. Ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor Jesús está hablando de aquel hombre llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, que ahora había tenido un encuentro con él. Y el Señor le dice a Ananías: eres tú el que tienes que ir. Y Ananías está escuchando lo que el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí te das cuenta? Que el que es llamado por Dios, que el que es escogido por Dios, el que tiene un encuentro personal con el Señor y tiene una conversión genuina, Dios lo llamó con un propósito y no tiene que estarlo empujando y diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Si tú analizas, Pablo no salió de allí con Ananías: yo soy apóstol y tienen que hacerme caso, yo soy el que mando y el que tengo. No. No hay necesidad de eso, porque Dios es el que llama, respalda. Y el Espíritu Santo le instruye y le guía. Y los frutos dan testimonio de que es un hombre, una mujer de Dios. Eso es lo que quiere el Señor de su iglesia. La iglesia que ha sido escogida,
para anunciar y llevar las buenas nuevas de salvación, porque ya la iglesia ha tenido un encuentro personal con el Señor y tiene que hacer ese mandato que el Señor le dejó. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el mensaje que hay que anunciar. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones en Cristo Jesús.